Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. 1988 y 28 de noviembre ya ingresó en la categoría de transmisión comunitaria según el informe que emitió la provincia en la noche de ayer. Dicho esto, a propósito de lo que está sucediendo, a propósito que hay una nueva cepa, aparentemente una conjunción de Delta y Omicron, de Micron, Deltacron, creo, bueno, después lo corregiremos y lo diremos de manera correcta, pero voy a oír primero a una persona que admiro mucho porque leo la página, leo lo que escribe y la verdad que me gusta mucho, con el médico sanitarista, entre otras cosas, el doctor Jorge Rashid. Doctor Paulino Rodríguez, Nacional Río Turbio en Santa Cruz, lo saluda. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Paulino? Un gusto estar con los compatriotas doblemente compatriotas por estar justamente en Río Turbio y ahí en esa frontera nuestra que siempre es bienvenida a la soberanía, ¿no? Así que gracias por estar ahí. No, y a usted, doctor, gracias por atendernos, porque soy un lector de sus escritos, de la página, de lo que escribe. No le cuento a la gente, no tiene que ver solamente con una cuestión de medicina, tiene que ver con cuestiones políticas, un análisis que hace sobre la política que me parece sumamente interesante y que comparto lo que escribe, doctor. Pero... Le agradezco, le mandaré mi último libro, El mundo del día después, escrito en pandemia. Maravilloso, doctor, le agradecería. He leído La Patria Liberada, la verdad que me gusta, lo leo y lo veo cuando está por televisión, suelo ver porque me gusta mucho la posición que tiene y la claridad con la que expresa, que volviera a hablar del plan quinquenal y explicarlo con la facilidad que lo he explicado hace un tiempo, la verdad que, permítame halagarlo, pero me parece muy brillante. Me pone colorado, pero quiero decirle que yo todo lo que escribo es lo que recojo de miles y miles y miles de compatriotas de todo el país en mi recorrida. Es una síntesis de lo que escucho y lo que trato de transmitir para que nos entendamos que nadie está solo en la lucha, ¿eh? Nadie está solo. Doctor, antes de hablar de política, porque sí quiero preguntarle algunas cuestiones de lo que está pasando ahora, pero una de las cuestiones que tiene que ver con su primera especialidad, la medicina, tiene que ver con esta cantidad de contagios que tenemos. Lo que está pasando ahora parece haber otra mutación, por lo menos es la información que aparece de una conjunción de estas dos cepas, Delta y Omicron. Y digo como sociedad, pues estamos así como medios relajados, ¿no? Como diciendo, bueno, si acá no pasa nada, si nos contagiamos, no está pasando nada porque estamos vacunados. ¿Cómo observa usted esta situación, doctor? Paulino, varios niveles de análisis. El primer nivel de análisis debería ser, y reafirmarlo, que la Argentina ha construido una muralla vacunatoria de tal intensidad que le impide al ciclo molecular completar, digamos, su agresividad fundamentalmente en el virus comunitario. Esto me parece lo primero, porque se nombra poco que durante 2 años, después de 4 años de peste, durante los 2 últimos años tuvimos pandemia. Hay una guerra pandémica a nivel internacional que la Argentina la está sufriendo. Y cuando digo guerra pandémica es el segundo nivel de análisis, porque la guerra pandémica no terminó, hemos ganado la batalla vital de la vacunación. Yo siempre digo, es como la batalla de Stalingrado, se puede ganar la batalla, pero la guerra sigue hasta que no sea derrotado totalmente y se transforme en una endemia. Esto va a pasar todavía 1 año, así que debemos cuidarnos y debemos también ser capaces de analizar el prisma de lo que después vamos a hablar de la política bajo el término de guerra pandémica, porque si no discutimos de economía como si estuviésemos en el paraíso, discutimos de lo social como si no hubiese nada en el medio, discutimos las negociaciones internacionales como si estuviésemos en un hotel de 5 estrellas. No es así, estamos en guerra pandémica con todas las dificultades que esto implica. En tercer lugar, la variante Omicron es una variante que es de las que está surgiendo. Van a surgir otras mientras haya 1.200 millones de personas en el mundo sin vacunar, por esta concentración de vacunas del 78,8% de 10 países, que han dejado de ser millones de vacunas. Por lo tanto, mientras haya 1.200 millones de personas sin vacunar, el virus va a seguir transformando sus proteínas
a los fines de poder perforar cada vez que pueda sectores inmunizados, entre ellos los vacunados, que es lo que está sucediendo con la Ómicron, una variante muy fuerte desde el punto de vista del contagio, pero aparentemente, todavía habrá que esperar, muy débil desde el punto de vista del impacto sanitario, porque no ha movido las agujas, salvo en aquellos no vacunados y en los enfermos severos. 91-92% en los países europeos de los muertos son no vacunados, que allá tienen muchos. Por suerte la Argentina, y esta es otra mirada, casi no tiene un 3,5% de su población solamente sin vacunar, porque tenemos una memoria desde Carrillo en adelante vacunatoria, y más aún asentada con las 19 vacunas obligatorias y gratuitas que tenemos del gobierno de Néstor y Cristina. Así que me da la impresión de que tenemos un mejor panorama que otros países del mundo, y de hecho, y con esto termina esta parte, somos el segundo país del mundo después de Portugal en la amplitud vacunatoria que hemos logrado hasta el momento. Bueno, a propósito de esa cuestión que planteaba y la recorrida que usted hace por el país, y dicho esto de la cuestión de la pandemia, la otra pandemia que creo que tiene que ver con la política y tiene que ver como país, quisiera escuchar su apreciación. A veces nosotros desde esta parte de la Argentina sentimos que la verdad que la Revolución de Mayo casi no ha pasado, o eso, seguimos discutiendo los mismos lugares, las cuestiones del puerto, y se siguen tomando decisiones desde un centralismo que al resto de los argentinos nos deja como espectadores. Por ejemplo, a veces se escuchaba por televisión decir, no sé, a Mirta Legrand, estamos cansados que los argentinos viajen el tren de esa manera. Y nosotros ni siquiera tenemos tren. Pensaba, no los argentinos, solo una parte de los argentinos, pero ese concepto nos da la sensación que cuando hablan de la reducción del déficit fiscal, que hay que incrementar las tarifas, nosotros que somos los productores de la energía, pagamos tarifas muy altas. Es decir, me da la sensación que el país tiene como un desbalance de políticas, de la aplicación de políticas. No sé cómo lo ve usted, doctor, o si ha visto o lo ha visto por ahí. Tiene 4 horas de programa, lo charlamos. Mire, Paulino, primero que quiero corregirle algo. Los 4 años del macrismo explícito no fueron de pandemia, fueron de peste, porque es local, digamos, sí. ¿no? Esto fue local, fue absolutamente localizado, fue casi un disparo misilístico del colonialismo sobre la Argentina, que encontró el cipallaje necesario para llevarlo a cabo. Nada más que eso. Eso es la reafirmación de lo que usted después planteó con mucho criterio, que es aquello del 25 de mayo, aunque el 25 de mayo no pasó nada en la Argentina, porque en realidad no se hace una revolución con 450 invitaciones al cabildo, digamos, ¿no? En realidad lo que se hizo fue declararse, digamos, autogestionarios en las provincias de Cali, ¿no? De aquello que estaba siendo resistente a la invasión napoleónica. Así que tampoco pasó demasiado. No nos olvidemos que la bandera española flameó en el fuerte hasta 1813, así que hasta la constituyente de ese entonces. Ni siquiera tanto está tergiversada la historia por ese porteñismo mitrista que realmente tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo a la educación pública y privada, porque identificó la civilización como lo que viene de afuera y la barbarie que somos nosotros, cuando en realidad los griegos habían hecho al revés, lo bárbaro era lo que venía de afuera. Pero ese mitrismo, que incluso le enseña a los niños civilización y barbarie en la historia, les niega la historia, porque habla de la independencia argentina en Tucumán, que nunca fue la independencia argentina, fue de las Provincias Unidas de Sudamérica, de la Patria Grande, y fue escrita en 4 idiomas, español, quechua, guaraní y aymara. Y esto no se dice, tampoco se dice en Mitre, que en un año antes Artigas, yo soy presidente del ideario artiguista, había declarado la independencia con 7 provincias,
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la provincia oriental, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, en Concepción del Uruguay. Esto, bueno, esta tergiversación de la historia metropolitana que usted nombraba también, Paulino, es el triunfo de Caseros, es el triunfo del unitarismo sobre el federalismo, es el triunfo de la ciudad-puerto, de los mercachifles, estafadores, contrabandistas, hoy del sector financiero sobre el resto de las necesidades, urgencias e intereses del resto del país, en especial de las mayorías populares, ¿no? Sí, realmente, y ahora trayéndolo a la actualidad, doctor, el PRO con sus aliados olvidados de la tradición radical, más volcado a una ultraderecha, Morales, el gobernador de Jujuy, que la tiene presa Milagros Salas, dice que dentro de su sector hay como separándose, como queriéndose poner, me parece a mí, en los dos lados, hay sectores que quieren que todo estalle, que le vaya peor. Coincido con que hay sectores de ahí, pero me parece que no es solo un sector. Pareciera ser que toda esa corporación política desea que a la Argentina le vaya mal, pero que estalle para presentarse ellos como una solución. Me parece una torpeza política, pero bueno, es la posición política de ellos. No sé cómo lo ve, doctor. Mire, Morales es un agente del imperio que permitió y facilitó el golpe de Estado en Bolivia, que está explotando el litio para una empresa norteamericana y también está plantando la marihuana para otra empresa norteamericana que la maneja su hijo. Es socio de Blaquier, el genocida de la noche del apagón, que le costó la vida a tantos delegados de esa empresa y que le costó la vida a mi colega Adedes, que era intendente, desaparecido también. Es un hombre déspota, autoritario, que la tiene presa hace 6 años, no solamente a Milagros, sino a 11 compañeros y compañeras de la Tupac, que yo con otro colega licenciado en psicología hemos atendido en las cárceles de Alto Comedero durante todo este tiempo y ahora en domicilio. Y la verdad es que inventaron juicios donde transformó a esa provincia en Macondo, por si alguno no leyó García Márquez, que lo lea, digamos, y se va a dar cuenta lo que es Macondo, ¿no? Un esquema perdido, digamos, donde la justicia se hace prácticamente por mano propia. Entonces, lo que está haciendo Morales hoy a nivel del PRO es casi eso que discute siempre el poder, de espaldas al pueblo. Están discutiendo el 23, están discutiendo las elecciones del 23. Entonces se enfrenta con Rodríguez Larreta para ver quién puede llegar a ser candidato a presidente, y de esto se aprovecha la señora Bullrich, que tercia ahí y aprovecha que se maten sus contrincantes para crecer ella. Así que esto está sucediendo. La verdad es que demuestra una vez más que en la Argentina la política desaparece en manos de estos personajes porque son actores mediocres de segundo nivel, de un guión que no escriben y de una película que no dirigen y que solamente actúan en forma lamentable, si no hubiesen perdido las elecciones, después que sacaron 44.000 millones de dólares para ganarlas y las despilfarraron, las robaron, las saquearon y las fugaron. Así que imagínense cómo serán estos muchachos de irresponsables que hasta el mismo poder central, en este caso el poder hegemónico, que hoy se abate sobre América Latina, porque ha perdido prácticamente todas las batallas a nivel internacional. Entonces Estados Unidos quiere proteger lo que ellos llaman a nosotros soberanos, ellos lo llaman en Estados Unidos su patio trasero. Bueno, esta es la pugna que está dando en Perú, en Bolivia, acá, en Chile se va a dar, se dio en Brasil, y bueno, y seguiremos esta senda de lucha porque los pueblos se rearman. Acaba de asumir la presidencia de pro tempore del CELAC el presidente de la Nación, y como respuesta a las amenazas de Biden, ahora el 3 de febrero el presidente viaja a Beijing
a los Juegos Olímpicos a reunirse con Xi Jinping, y esa reunión es demostrativa de que nosotros, como bien decía Jaureche, aprendimos que no hay que cambiar de collar, sino que hay que dejar de ser perro. Claro. Doctor, finalmente, el resultado electoral, que tal vez se podría gran parte al enojo de la población o gran parte de o una parte de la población por todas las cosas que nos estaban pasando, porque si no, no logro entender por qué la gente, me pasa acá en el pueblo, ¿no? Nosotros vivimos de una empresa nacional, de SRT, que está intervenida, que necesita de los subsidios de la nación para volver a ser una empresa, para terminar la usina que Macri cerró, que estuvo 4 años abandonada. Y sin embargo, en este pueblo, donde nos pasaron todos los males macristas, pero todos, de echar 500 personas en un pueblo de 15.000 habitantes, es una tragedia enorme. Siempre es una tragedia el despido, pero el impacto acá fue muy grande. Sin embargo, terminaron votándolo. Yo sé que es muy difícil que usted me diga cuál fue la razón, porque si tuviera la razón, lo conociera rápidamente la respuesta, pero ¿qué opinión tiene? ¿Por qué pasó? ¿Cómo se podría revertir eso? Mire, la política y las elecciones nunca hay que leerla por el ojo de la cerradura, porque está llena de complejidades, es decir, las complejidades se suman. Usted no se olvide, digamos, que acá hay un poder, más allá de nuestros errores, que fueron muchos, nuestros presos políticos siguen siendo presos políticos 2 años después de tener el gobierno popular. Así que imagínense si tenemos errores y tenemos falencias que tenemos que resolver. Obviamente todos apoyamos el gobierno nacional y popular, pero tenemos que resolver cuestiones estructurales de fondo que intentamos incluso ponerlas en la calle ahora con el tema de una justicia corrompida, que su máxima expresión es la Corte Suprema, como va a ser el 1 de febrero. La movilización popular, el respaldo popular, la comunidad organizada pueden ser el respaldo necesario para un gobierno profundamente debilitado por el bombardeo mediático, por un lado, de estos medios que dejaron de ser de comunicación, que son factores de poder, comprados y cooptados por los fondos de inversión supranacionales que han arrasado la soberanía de todos los países del mundo, no solamente en la Argentina, los fondos buitre, como se expresa, y le decía antes, en las vacunas, también se expresa en la concentración de las riquezas. Las mismas Estados Unidos lo está sufriendo con la deslocalización de sus empresas y el embate de estos fondos de inversión que manejan prácticamente presupuestos que en el caso de BlackRock lo haría el 4º o el 5º país del mundo. Así que todo esto influye porque nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros compatriotas, no van a estar escarbando la información como hacemos nosotros, ustedes del periodismo, yo de la política, sino que el hombre y la mujer argentinos que llegan de trabajar, la verdad, agobiados, con salarios que no alcanzan, con situaciones que vienen ya de 6 años de deterioro por los 4 años de peste y los 2 de pandemia, la verdad que se desliga, se divorcia de lo que nosotros podemos manejar como información. Entonces, el gobierno sufre esas consecuencias y sus errores también, y la verdad es que los logros nunca son resaltados, jamás son resaltados, porque estos medios concentrados tienen intereses muy claros de que no pueden darle la chance a este gobierno de que llegue fortalecido al año 23. Esto es lo que está en disputa, esto es lo que se está jugando, y las elecciones son un reflejo de esto, y a mí me parece que nosotros tenemos que aprender, de alguna manera, quienes difundimos, quienes, como ustedes, desde los medios, estos análisis, poder hacerlo desde visiones satelitales y no desde el ojo de la cerradura, porque desde el ojo de la cerradura siempre se buscan culpables. Y la verdad es que no hay nada más antipolítico que personalizar la política. La personalización de la política es una desviación neoliberal, donde uno cree que alguien puede hacer todo independientemente del estado situacional en que esté. Y la verdad que la política es la ciencia de la ciencia, es una complejidad mayúscula, y esa complejidad se resuelve fundamentalmente en construcciones colectivas, en procesos de acumulación política, en la movilización popular y, como lo dije en mi último artículo que usted nombró, en la planificación estratégica. Bueno, algunos luchamos por eso porque son las utopías,
que hemos perseguido durante toda la vida militante. Así que esas utopías alguna vez el pueblo argentino las consolidó. Somos de los pocos pueblos del mundo que consolidó una utopía. Cuando pintábamos la pared de Perón vuelve, bueno, después de 18 años volvió. No hay muchos pueblos que puedan darse ese gusto. Jorge, la verdad que para mí ha sido un gusto charlar con usted. Me encantó esta charla. Espero que alguna vez pueda aceptar que lo llamemos de nuevo porque el tema actualidad y la verdad que bueno, siento admiración por usted, no voy a negarlo y me da mucho gusto charlar con usted, Jorge. Le agradezco mucho, Paulino. Un abrazo a mis amigos, compañeros, que tengo muchos ahí en Río Turbio, de Paola en adelante. Así que les mando a todos un fuerte abrazo y a la gente de 24 de noviembre también. Para que sepan que hay argentinos que vemos la patria totalizada, incluso la Argentina bicontinental de Perón con la Antártida incluida. Jorge, buenos días, gracias por la charla. Gracias, Paulino, que siga muy bien. Gracias. El doctor Jorge Rashid. Podría estar como 15 minutos leyendo el currículum del doctor Jorge Rashid,